Salmo 121, mis hermanos, quiero que vayamos ahí un momento y vamos a comenzar con ello. Vamos a hablar, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se lo imagina usted? Y bueno, si tuviera que responderme, yo sé que usted tiene un concepto, se ha hecho de acuerdo a lo que conoce la palabra, de acuerdo a lo que a lo mejor ha escuchado por ahí, o a lo mejor tiene un concepto erróneo, diferente, pero en esta noche es largo esto, así es que no voy a terminar esta noche, ¿ok? Voy a dejar una parte para la próxima semana. Salmo 121. Y cuando ya estemos ahí, así como estamos sentaditos, yo le voy a leer en voz alta, ¿verdad? Por mucho tiempo aquí los mantenemos de pie. Siempre, entendemos, ¿verdad? Nuestros ancianos, a nuestras personas adultas que a veces por alguna condición no pueden estar tanto tiempo de pie, ¿verdad? Y Salmo 121, Jehová es tu guardador. Dice la palabra del Señor, el Salmo 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos, Señor, referirnos a ti como Padre, como nuestro Dios. Y amado Dios, en esta noche necesitamos esa dirección de tu Espíritu Santo, que sea quien use mis labios, que ponga las palabras adecuadas, Señor, aquellas que pueden llegar al corazón. Tú nos hablas de una forma sencilla para que nosotros podamos captar y entender, Señor, lo que tú quieres decirnos. Queremos conocerte más y más de ti, conocer tal como tú eres en nuestra finidad, Señor, y tú siendo tan infinito, tan enorme, tan grande. Ayúdanos, Señor, a poder conocer por lo menos lo que necesitamos saber para que nuestra confianza sea plena siempre en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué concepto nosotros tenemos acerca de Dios? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la percepción que tenemos en Dios? Yo no sé si en alguna ocasión usted se ha imaginado a un Dios de la manera como quizá nos los enseñaron algunos, ¿verdad? Llegamos a creer que no hagas esto porque te va a castigar Dios. No hagas lo otro porque, ¿verdad?, te va a ir mal. Y llegamos a tener un concepto de que Dios es un Dios, ¿verdad?, que tiene quizás el rostro desfigurado porque está enojado todo el tiempo y porque siempre está con quizás un leño en la mano, ¿verdad?, dispuesto a castigar a todo aquel que hace mal, ¿verdad? Es una forma errónea, una figura que quizás algunos en algún momento tuvimos. Es lo contrario de ello. Dios es amor. Dios es lo que nosotros quizás no hemos experimentado en este mundo, de la ternura, del amor, de la paciencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos paciencia, que somos pacientes con aquellos que a lo mejor, ¿verdad?, siempre nos tienen ese don de sacarnos de las casillas? Se da cuenta que a veces, aún conociendo la palabra de que dice el Señor que debemos perdonar, ¿cuántas veces? Hasta 7, dijo Pedro, y él dijo hasta 70 veces 7, y multiplicado eso no solamente son las 490, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, sino que es 7 por 7, 49 por 7, ¿cuánto nos da? Son muchos, ¿verdad? Y luego lo otro lo multiplica otra vez por 7 y el resultado por 7 y por 7 y lo va multiplicando por 7 y 70 veces lo multiplica así y le va a dar un número infinito. Y a veces nosotros, ¿verdad?, no tenemos la paciencia suficiente como para aguantar o soportar a alguien.
La esposa al esposo, el esposo o los hijos, ¿verdad? O con los compañeros de trabajo, o con los patrones, etcétera, ¿verdad? Perdemos la paciencia muy pronto. ¿Se imagina que Dios perdiera la paciencia de esa misma manera, de esa misma forma? Nosotros estuviéramos desaparecidos, ¿verdad? En la primera hora de nuestra existencia, ¿verdad? Ya de existencia ya con la madurez, ¿verdad? Porque los niños sabemos que en su inocencia ellos no son responsables de sus acciones cuando son niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto conocemos nosotros de Dios? ¿Se imagina que, por ejemplo, dijo alguien que lo único que hemos conocido de Dios solamente equivale como solamente el pico, la punta de un iceberg? ¿Cómo se dice? Sí, un hielo enorme que está sumergido en el océano, ¿verdad? Pero que es enorme allá abajo, en su profundidad. Es tan enorme, pero lo único que sale del mar es una puntita. Y es como lo que nosotros alcanzamos a conocer de Dios, porque Dios es enorme, Dios es infinito. Y que muchas veces nosotros en nuestra idea, en nuestro pensamiento, queremos conocer o creemos conocer a Dios y creemos que lo conocemos absolutamente todo de Dios. Y no es así. Incluso lo que es la tierra, lo que está a nuestro alcance, no ha sido explorado absolutamente en todo lo que es, en todo lo que existe. ¿Sabe que hay lugares vírgenes todavía donde el hombre no ha podido entrar? Donde el hombre todavía no ha investigado lo suficiente. Existen especies de animales que son tan raros que nunca hemos visto. Y cuando usted se mete a ver, a lo mejor ahí en YouTube le presentan algún tipo de animal, conocemos con lo que crecimos, a lo mejor patos, ¿verdad? Gallinas, puerquitos, y allá para nuestro rancho que se dan las iguanas, salen a solearse, ¿verdad? Y eso, y para donde hay cocodrilos y caimanes y todo ello, que son en diferentes regiones, y lo conocemos porque pues en pinturas, en fotos, en videos, etcétera. Pero cuando vamos a las profundidades que todavía no han sido todavía, ¿cómo se dice?, exploradas, ¿verdad? Vemos que hay una gran inmensidad y que el hombre no ha alcanzado a descubrir exactamente todo lo que hay. Entonces, pensamos que nosotros hemos conocido a Dios porque hemos leído su palabra, quizás alguna vez. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran leer la Biblia una vez por año, ¿verdad? Hay planes de estudio para poder leer la Escritura todo el año, pero ¿alcanzamos a conocer todavía así a Dios? Y entonces muchos optan por ir al seminario o institutos teológicos donde se les enseña acerca de Dios, de la palabra, ¿verdad? Se les enseña cómo la interpretación de la Escritura y todo ello, ¿verdad? Y alguien me decía, ¿los seminarios hacen pastores? No. Los seminarios te preparan, te dan el conocimiento, pero el pastorado es un llamado, y el pastorado es algo que viene en la práctica, ¿verdad? Dijo un hermano cuando fue al seminario, y él dice, un pastor, ¿verdad? Bautista, muy joven él, 17 años, empezó, gracias a Dios, en el seminario, tuvo el conocimiento. Iban de prácticas a lugares donde habían iglesias pequeñas o misiones. Cada fin de semana tenían que ir y predicar, y a veces eran indiferentes, y era la manera como ellos se ayudaban, ¿verdad? La iglesia les daba una ofrenda y así ellos sobrevivían en el instituto. Y entonces un día dice que llega a cierto lugar y resulta que se encuentra con algo que él nunca había visto. Y entonces dice que había una persona ahí que tenía convulsiones, ¿verdad? Y tenía una voz extraña, rara, y entonces alguien le dijo, esto es demonio, y entonces él dijo, Señor, en el seminario no me han enseñado nada de esto, ¿verdad? Y entonces él dijo, pero me acuerdo que yo he leído la Escritura de cómo los demonios venían ante el Señor, ¿verdad? Y cómo el Señor los resistía con la palabra, y dice, fueron 2 horas. Dijo, fue una experiencia que a mí me sirvió, dijo yo. Entonces podemos decir que es en la práctica,
Entonces, en nuestro diario vivir, nosotros vamos descubriendo quién es Dios, vamos conociendo a Dios, lo conocemos a través de su palabra, pero a través de las vivencias. Y voy a entrar en el tema, Dios es Él. Pero ¿quién es Él? ¿Y cómo es Él? ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta. Esto es un estudio acerca de Dios, es un estudio teológico. Y Will Durant fue un escritor norteamericano. En la época que él vivió, entre los 1800, ¿verdad? Gran parte de sus 1900, murió en 1981, pero este era un escritor y filósofo norteamericano. Y él escribe, la pregunta más grande, dice, de nuestra época, estoy hablando de los 1900, dice, no es el comunismo contra el individualismo, ni Europa contra Norteamérica, y tampoco, dice, es el este contra el oeste. La pregunta, dice, más importante es si el hombre puede soportar el vivir sin Dios. ¿Podrá el hombre soportar vivir sin Dios? El asunto más importante del mundo, dice, es la existencia de Dios. Y hemos enseñado que Dios no existe. Todo lo que existe tiene un principio y tiene un fin. Dios no existe de la manera como existimos nosotros o existen las cosas. Dios en su eternidad, Él es antes de todo. Y puede acabarse absolutamente todo y Él sigue siendo. Es un ser que tiene su esencia en sí mismo. ¿De dónde agarra energía? Él no necesita energía. Nosotros sí necesitamos energía. Cuando salgamos de aquí, algunos salimos cansados, ¿verdad? Llegamos a reposar, a descansar, porque mañana, a cargar baterías, porque mañana hay que otra vez gastar energía. Si para la noche, otra vez hay que, ¿verdad? Como los telefonitos, se nos acaba la carga, conectarlos en el sueño y a cargar baterías. Entonces, Dios existe en sí mismo. El asunto más importante en el mundo sigue siendo la existencia de Dios. Es vamos a decir, es el término que nosotros entendemos para la existencia de Dios, que Dios es, que hay Dios. Y la Biblia de manera muy clara presenta a Dios, y nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, creemos en Dios. Ese es el corazón de nuestra fe. La Biblia nos dice acerca de Dios. Y mire qué bonito, porque los testimonios que hemos escuchado del amor, del poder, de los milagros que Dios ha hecho, se enlazan precisamente con nuestra vida pragmática. ¿Qué es eso? Nuestra vida práctica, nuestra vida, ¿verdad?, en la que experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es una afirmación, ¿verdad? Aquí hay una afirmación doctrinal acerca de Dios. Esta es una enseñanza. Nos dice que Dios es el único Dios, que no hay otro. Tú eres Dios. Nos dice que Dios es el Dios eterno. ¿Desde cuándo? Desde el siglo hasta el siglo. ¿Y qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de generación en generación, es que es Dios que vio a esta generación crecer, ¿verdad? Se murió esta generación y Dios sigue siendo Dios, y vino otra generación, vino un siglo, pasó un siglo y Dios sigue siendo Dios. Por eso la Escritura dice, para acabar más pronto, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es Dios. Entonces, bueno, en el Salmo 90:10, este es un salmo que escribe Moisés, y en esto él está expresando la naturaleza de Dios en un contraste con la fragilidad del hombre. Habla acerca, ¿verdad?, de Dios, de su grandeza, pero habla también, ¿verdad?, haciendo ese contraste. La comparación con el hombre es frágil. Dice que los días de nuestra edad, Salmo 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto, dice, son 80 años, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí él muestra la fragilidad del hombre, ¿verdad?, la pecaminosidad del hombre, y en contra de eso muestra el refugio, muestra la seguridad, ¿verdad?, la seguridad y la naturaleza eterna en Dios. Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio
de generación en generación. O sea, desde que el ser humano, ¿verdad?, Dios lo puso en esta tierra, Él ha sido Dios. Generación tras generación, Él ha cuidado de esa generación. Siempre hemos encontrado nuestro refugio en ti. Siempre hemos tenido que enfrentar nuestras ineptitudes, nuestras fragilidades, nuestras fallas. Siempre hemos conocido que la única fortaleza, ¿verdad?, es la fortaleza de Dios. Amén. En tiempos de prueba, en tiempos de angustia, en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, nuestra fortaleza es Dios. Nuestro refugio es Dios. Nuestra dependencia es Dios. Entonces vemos a Dios como el Dios eterno, el Dios creador, la fortaleza de su pueblo. Básicamente ese es Dios. La pregunta que viene a la mente es el hecho de que algunas personas dicen, escuche bien, algunas personas dicen y creen eso, que los cristianos somos los que inventamos a Dios. ¿Ha escuchado acerca de eso? Algunos en su filosofía o en su ideología dicen que el Dios fue inventado para la gente pobre, porque no tienen más de qué depender. Quiere decir que los que tienen bienes dependen de sus riquezas, pero vemos en la Escritura que hubieron hombres muy ricos, ¿verdad? El rey Salomón, Job, Abraham. Se imagina, Abraham tenía 400 criados. No más, imagínense qué tan grande era su empresa, ¿verdad? ¿Conoce usted a un hombre así de próspero? Sí, en el mundo hay personajes hoy día, ¿verdad?, que tienen empresas o corporaciones tan grandes. Son miles de personas que trabajan para ellos. Nomás aquí en Las Vegas un hotel puede darle trabajo a miles de personas. 14,000, wow, imagínense. Entonces, pero no se depende de eso. Bueno, entonces Dios, ¿verdad?, es Dios y es real, y por supuesto que Él existe, pero muchos lo niegan. De hecho, toda persona en el mundo, ¿verdad?, los que tienen una religión simplemente se han inventado esa religión o han sido víctimas de una tradición, de algún ancestro, de algún antepasado, de alguien que les enseñó. ¿Sabe que en estos tiempos hay muchísima gente que dice que es católica, pero son católicos por abuelengo, ¿verdad?, porque los abuelitos enseñaron, los papás, y entonces eso viene como una tradición, algo que se pasa. Tradición es pasar a otro, ¿verdad? Entonces hemos hablado de tradiciones, de cómo sucede eso. Entonces déjenme decirle que la religión, mis hermanos, la religión no es más que lo que el hombre se ha creado, el camino que el hombre ha creado para llegar a Dios. La religión no es algo que Dios inventó, no es algo que Dios dijo, esta va a ser la religión que ustedes van a seguir, sino que el hombre se ha formado ciertas normas a sí mismo, creyendo que de esa manera va a llegar a Dios. Entonces la religión sí se la inventó el hombre, pero a Dios no pudo haber sido el hombre quien inventó. Entonces hacemos la primera pregunta: ¿es Él? ¿Acaso el Dios que la Biblia dice que existe realmente existe? ¿Es Él? Y quiero decirle, ¿verdad?, es Sigmund Freud, creo que así se dice el nombre, Sigmund Freud, dijo que el hombre creó a Dios, lo cual, claro que es opuesto a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y dice que es el hombre quien creó a Dios. Para los que no saben, ¿verdad?, este señor, pues él escribe un libro, El futuro de una ilusión. Freud fue el psiquiatra vienés, ¿verdad?, a quien se le dio la responsabilidad de ser el que dio lugar al psicoanálisis moderno. O sea, fue alguien al que la sociedad escuchó. Pero Freud dijo en su libro El futuro de una ilusión que el hombre necesita tan desesperadamente seguridad, y debido a que él tiene temores tan profundamente arraigados, y debido a que él vive en un mundo amenazante en el que él tiene muy poco control sobre sus circunstancias, el hombre inventó a Dios para sacarlo cuando él necesitara algo.
Y en el libro del futuro de una ilusión, Freud dijo que Dios fue inventado por el hombre y dijo por qué. Dijo que por 3 razones. Entonces, espero que nosotros no busquemos a Dios solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello. Espero que nosotros, ¿verdad? Porque eso sería como darle la razón a este hombre. Que solamente tenemos a un Dios en el momento como el 9/11, ¿verdad? Cuando estamos pasando por catástrofes. Y él dijo que por 3 razones el hombre inventó a Dios. Y dice, número 1, el hombre teme a lo impredecible. El hombre teme a la impersonalidad y a lo salvaje de la naturaleza. En otras palabras, él ve la enfermedad, el hambre, las catástrofes, el desastre, y él sabe que no tiene defensa alguna en contra de ninguna de estas cosas. No puede tener control sobre ello. ¿Se imagina cuando las personas sufren eso de que el mar se sale de su línea, ¿verdad? Porque vino un tsunami y se mete y acaba y arrasa con los ríos cuando se desbordan, etcétera, ¿verdad? Esto es como cuando el hombre vive cerca de un volcán que va a hacer erupción y que no puede tener control sobre ello. Y entonces dice que entonces él se inventa a alguien en algún lugar que pueda liberarlo, ¿verdad? Como ese hombre que vive en una chocita allá cerca de áreas volcánicas, y entonces cuando el volcán empieza a hacer erupción, empieza a salir la lava y empieza a correr, él entra y empieza a hablar con sus hijos, a darles consuelo, a hablar con la esposa, y la casa, la tierra empieza a temblar, a moverse porque aquello viene sobre esto, y entonces dicen que ahí es cuando él empieza a clamar, ¿verdad? Ahí es donde él saca a Dios, ¿verdad? O a su Dios que se ha inventado. Hermanos, nosotros hemos visto la mano de Dios, pero no lo vemos de esta manera. Nosotros vemos la mano de Dios y creemos en Él porque sabemos que Él es real. Y quizás no responda de la manera como nosotros muchas veces esperamos, pero Él sigue siendo Dios. Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Lo vimos esta mañana en la escuela dominical cuando dice que solamente con pisar los sacerdotes el agua, las aguas se hicieron en montones a los lados, ¿verdad? Y el pueblo pudo pasar. Y hubo testimonio de ello. Dejaron 12 piedras, ¿verdad? Que tomaron del medio del río y los dejaron allá del otro lado como un monumento para cuando preguntaran las otras generaciones que no vieron lo que sucedió ese día, ellos pudieran tener una historia de qué es lo que pasó. Ellos pudieran saber de qué manera Dios abrió ese río, el río Jordán. Ahora, ¿se da usted cuenta que tenemos a un Dios que es real? Entonces, ahora, la segunda razón que según este hombre dijo, porque el hombre tiene miedo debido a sus relaciones con su prójimo, por eso inventó a Dios. Debido a que el hombre con tanta frecuencia siente que el resto de la gente lo trata mal, él quiere postular a alguien como un árbitro, ¿verdad? Que mira todo el universo y que de repente detiene el partido y entonces empieza a aplicar, ¿verdad? Ciertas correcciones. Y que dentro de ello, aún aquellos que no se equivocan también la llevan. Mire, nosotros vivimos en un mundo que está violentado, un mundo en el que nosotros muchas veces, ¿verdad? Sin tener que pagar, porque no hemos cometido un mal, a veces somos agraviados. ¿Le ha pasado? Yo no le ando robando a nadie, sin embargo, alguien ha llegado y ha tomado de lo mío. ¿Se da cuenta? Yo no insulto a otros, sin embargo, otros me insultan y a veces hasta sin razón. Así es el mundo. Entonces, siempre ponemos, ¿verdad? Por eso este hombre dice que el hombre se inventó a un Dios para que haya un control entre nosotros. Y entonces pudiéramos, si este hombre tuviera razón, entonces pudiéramos decir, ok, entonces el hombre por temor al mismo hombre se inventó, le dijo, hey, vamos a hacer estos mandamientos, ¿verdad? Para que no haya problemas entre nosotros. Freud, en tercer lugar, dijo que el hombre ha inventado a Dios porque él teme la muerte y la extinción. Y entonces él quiere encontrar a un Padre Celestial, a una persona feliz en algún lugar que lo va a llevar a un lugar feliz, porque él no puede soportar el hecho de que va a dejar de existir, y entonces se inventa el cielo.
Esa es una perspectiva que este hombre, ¿verdad?, erróneamente pues tenía ese concepto de imaginación, de que no hay Dios excepto en la imaginación del hombre. Eso salió de su propia mente corrupta, como el resto de todos los pensamientos o ideas, ¿verdad?, que él se generó. No hay ninguna prueba en absoluto que apoye todo lo que él está diciendo, pero sin embargo hay muchas personas que lo creen. Hay mucha gente que cree en pensamientos filosóficos, ideologías de otros y lo siguen. ¡Qué tristeza! Incluso nuestra perspectiva más bien simplista es que ellos son ignorantes y no conocen absolutamente nada de Dios, ¿verdad? Porque si usted realmente examina la religión, entonces usted, si viéramos religión por religión, cómo ellos tienen, cómo actúan, porque usted se va a dar cuenta que la mayoría de ellos adoran a un Dios que es como un ogro. De hecho, la Escritura dice, por ejemplo, el hombre no ha hecho a Dios, sino que de hecho, si el hombre, escuche bien, si el hombre hiciera lo que quisiera, hace días yo puse un pensamiento ahí en la página de Facebook, ¿verdad? Y decía que el hombre, si por él fuera, Dios no existiera. El hombre quisiera que no hubiera Dios, ¿verdad? Sin embargo, la existencia de Dios es inevitable. No hay nada que pueda decir que Dios no existe. Entonces, el hombre no ha hecho a Dios, sino que de hecho, si el hombre hiciera lo que quisiera, él preferiría que no hubiera Dios, que no existiera Dios. ¿Para qué? Para que pudiera hacer lo que quisiera y que sin verdad temor a que hubiera un juicio sobre él, tanto en esta tierra como en la otra vida. Y entonces, si para él fuera posible, para el hombre, él más preferiría eliminar a Dios. Entonces, mire, por ejemplo, si estudiamos la historia de la humanidad, descubrimos que el hombre, ya sea por filosofías o ya sea por su modo de vida diario, el hombre quiere vivir sin Dios. ¿Cómo vive la gente? Usted solamente observe el mundo, observe cómo actúa la gente, cómo camina la gente, cómo es su actitud de la vida diaria de las personas que no tienen el conocimiento de Dios, y usted se da cuenta que ellos actúan como si Dios no existiera. Es triste realidad. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del hombre, ellos quisieran que Dios no existiera. Mire, más fácil. Vamos a la primer pareja. ¿Qué sucedió allá en el huerto del Edén? Habían cosas que el hombre hacía. ¿Qué era lo que hacían? Caminaban, hablaban con Dios, pero aparte de ello, cuando ellos cayeron en pecado, cuando desobedecieron a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué dijeron? Le fallamos a Dios, trágame tierra. Y entonces en ese momento, ¿qué era lo que querían? Ya Dios había dicho, el día que esto pase, ¿verdad? Ustedes un juicio iba a venir sobre sus vidas. Y entonces en ese momento ellos quisieron, al esconderse, están mostrando, ¿verdad?, esa actitud de que quisiera que Dios no existiera. ¿Qué pasa cuando los hijos llegan a la casa y hacen algo indebido, ¿verdad? Y está a punto de llegar los papás. Quisieran dejar de existir, trágame tierra, es una expresión que muchas veces decimos. Les he platicado en una ocasión que el pastor me llamó, ¿verdad? Y yo lo confundí con un compañero. A él le gustaba que le dijeran un apodo, ¿verdad? Y estaba contento con su apodo. Le gustaba que le dijeran perro. Y entonces le dije, no, dime tu nombre, porque yo no acostumbro, me enseñaron que no debo, y menos un apodo de perro, es como muy despectivo y ofensivo. Pero pasó el tiempo, la confianza y todo ello, ¿verdad? Y todos, perro, ¿verdad? Y un día me llama, y entonces yo contesto el teléfono, y entonces, sí sabes quién te habla, ¿verdad? Sí, perro, ¿cómo estás? Digo, Danielito, era el pastor. Lo confundí.
Yo quería que me tragara la tierra. Martín Guerra. Entonces, el hombre, hermanos, si por él fuera, excluyera a Dios, desapareciera a Dios. No estuviera ni en su pensamiento ni en su idea. Entonces, de hecho, Romanos capítulo 1 nos dice que Dios existe y que los hombres saben que Dios existe en su corazón. Amén. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 1 verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pero no quisieron retener a Dios en su conocimiento. El hombre no ha hecho a Dios. El hombre ha deseado que Dios no existiera. Entonces Freud, ¿verdad?, está totalmente equivocado. El hombre no ha inventado a Dios. Y en donde los hombres han inventado a dioses, religiones falsas, han inventado a dioses, no son dioses superprotectores, son dioses a los que los hombres le temen. Por ejemplo, piense en una mujer allá en la India, de la manera como ellos adoran a sus dioses. Esa es una religión, ¿verdad? Y que ella viene con su bebé y lo avienta al río porque piensan que el río ellos creen que es un dios, ¿verdad? El río, ¿cómo le llaman? Ganges. Y ahí, ¿verdad?, esos dioses demandan, y es una forma de apaciguar la ira de los dioses. Vamos allá en la historia y vemos cómo culturas ofrecían a sus hijas vírgenes, ofrecían a sus hijos, ¿verdad?, para apaciguar. Los metían en el fuego, los sacrificaban, algunos les sacaban el corazón, etcétera. Tenían diferentes tipos de rituales, pero todo eso, ello, ¿verdad?, en una religión pagana, tratando de apaciguar esa furia de ese Dios, pensando que con ello, ¿verdad?, o pararía el agua, o pararían los desastres, etcétera. Entonces ella ve a ese Dios como algún ogro grande, terrible, que debe ser apaciguado, y por esa razón, ¿verdad?, sacrifica a su hijo. Si el hombre está inventando dioses, ciertamente está inventando el tipo de dioses equivocados, algo muy diferente con la realidad. Como le decía, muchos de nosotros quizás en nuestra percepción de cómo es Dios es de la manera como muchos nos enseñaron, pero Dios no es que, ¿verdad?, no hagas eso porque te va a castigar. Muchas veces yo recuerdo cuando mi hijo, el mayor, ¿verdad?, estaba pequeño, era muy hiperactivo y andaba, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, gracias a Dios, pues es muy, muy activo. Y entonces resulta que pues cansaba a todos los demás niños y algunos hermanos, ¿verdad?, ya él estaba acabando la paciencia. Pero había una hermanita, ¿verdad?, porque a nadie más le hacía caso más que había una hermana. Y entonces la hermana sí lo ponía, ¿verdad?, en paz. Y entonces a veces en la casa nosotros le decíamos, ahí viene la hermana. Le decíamos el nombre de la hermana. No quiero decirlo para que no me vayan a ofender la familia. Le decía, ahí viene la hermana, ¿verdad? Y entonces ya él empezaba. Y entonces muchas veces nosotros llegamos a tener ese concepto de Dios. No hagas eso porque Dios te va a castigar. No hagas esto porque... Y hicimos la idea en aquellas personas de que Dios es un ogro, de que Dios está solamente para traer juicio. Hermano, Dios es amor. Dios nos ama. Dios tiene tanta paciencia para con nosotros. Si nosotros creemos que hemos tenido paciencia o que somos buenos, no somos nada, ¿verdad? Dios realmente es algo muy diferente de lo que nosotros somos, pues Él es Dios. Entonces, la evidencia de que Dios existe es bastante bien clara. No creo que, ¿verdad?, nosotros podamos hacer a un lado toda la evidencia y decir que no hay Dios. Hemos escuchado aquí milagros, cosas que son sobrenaturales, cosas que no está en nosotros el poder hacer. Sin embargo, Dios lo hace porque Él es Dios. Cuando nosotros le confiamos, cuando nosotros creemos en su palabra y clamamos de la manera como Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y podemos ver la mano de Dios, que Él es dueño y está sobre todo, ¿verdad?, es nuestro proveedor. Cuando pensamos que las puertas se cierran, que no hay, gracias a Dios no
ha faltado el alimento en nuestra casa, a pesar de los tiempos que no hubo trabajo, etcétera, Dios ha sido fiel. Tenemos un lugar donde pernoctar cada noche, donde resguardarnos de los vientos, del frío, del calor, absolutamente de todo. Entonces no podemos negar la existencia de nuestro Dios. El hombre quiere que Dios no exista, y si pudiera hacerlo a su manera, pero la evidencia de que Dios existe es muy clara. Entonces, inventar otra teoría, ¿verdad? Como el hombre ha inventado a Dios sin que realmente ignore algunas verdades y que son muy fuertes, muy contundentes. Por ejemplo, los teólogos. Los teólogos han catalogado las razones por las que creemos que Dios, en muchas maneras dicen que hay muchas razones por las que nosotros creemos en Dios. Y no pueden probar a Dios, pero ciertamente pueden mostrarnos que hay más razón de creer en Dios. Por ejemplo, un ateo niega a Dios y tiene que tener un milagro para cada cosa o para otra cosa. Entonces, sin embargo, dicen que se necesita mucha fe, demasiada fe para creer en Dios. Pero ¿sabe? Hay suficiente evidencia para que nosotros podamos creer en Dios. Gracias a Dios que hoy en día, ¿verdad?, no necesita levantarse un muerto para que nosotros podamos creer. ¿O alguien necesitó de ello? Que un ciego inmediatamente, ¿verdad?, dejara de ver, que un paralítico se levantara para que nosotros pudiéramos creer. Eso simplemente nos da seguridad hoy día de que Dios sigue obrando. Y no necesitamos de todo ello cuando entendemos que la mayoría de las bendiciones o de lo que Dios nos está dando son espirituales, ¿verdad? Es posible que nunca me levante de la silla de ruedas, es posible que nunca vuelva a ver. Pero cuando tengo la seguridad de que cuando yo deje de existir aquí, voy a existir en la eternidad y que voy a estar con Él y que mis pecados fueron perdonados por la obra redentora que Él hizo, ¿verdad?, al enviar a su Hijo Jesucristo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Esa es nuestra esperanza. Entonces, el ateo niega a Dios y dice que se necesita de mucha fe. Entonces, un argumento teológico, ¿verdad?, porque hay muchos argumentos, dicen que los teólogos llaman argumento teológico, y eso viene de la palabra teleios. Teleios, ¿verdad? En inglés diríamos telelos, ¿verdad? Pero teleios, lo cual significa que es una perfección, es un resultado, es un fin, es algo ya terminado, y vemos algo que ha sido perfeccionado, terminado o acabado, y Dios hizo absolutamente todo perfecto, lo terminó todo, y decimos que eso que Dios hizo necesitó de un diseñador. Por eso los filósofos en estos tiempos, o los que sacan sus ideas nuevas de que, ¿verdad?, de la explosión, los átomos, cómo se fueron formando, etcétera. Pero volvemos a la ilustración antigua, ¿verdad? Agarre uno de esos relojes. Hoy en día ya son diferentes los relojes que se usan, pero anteriormente, ¿verdad?, la idea era de ese reloj que tiene 3 manecillas, ¿verdad? El segundero, el minutero y el de la hora, el horero, iba a decir, el de la hora. Y luego ese está constituido, ese reloj, de muchos por dentro, engranes, gracias, ¿verdad? Y muchas piececitas y resortes, etcétera, que son diminutas. Y entonces usted desarme completamente uno de ellos, ¿verdad? Y luego lo mete en una cajita y lo mueve, lo sacude, ¿verdad? Y espera hasta que, ¿verdad?, lo mueve hasta que se forme completamente otra vez todo el reloj y empiece al segundero otra vez a trabajar. ¿Cuánto pasaría ahí? La eternidad a lo mejor, ¿verdad? Y nunca sucedería. ¿Por qué? Porque la lógica nos enseña, aún el sentido común, la lógica nos enseña que hay un creador que estableció, que creó, que ordenó absolutamente todo. Un segundo argumento usado para la existencia de Dios es el argumento de la ontología. Hoy vamos a aprender acerca de diferentes, ¿verdad?, palabras, conceptos o argumentos que existen que yo tampoco conocía. La ontología, ¿verdad? No tiene que ver nada con ¿qué es? Esa es otra cosa, ¿verdad? Ontología es algo diferente que eso. La ontología viene de ontos, que es un partícipe griego refiriéndose al verbo ser, el ser de Dios, ¿verdad? Esto es un estudio acerca de Dios, el hecho mismo de que el hombre puede concebir de Dios en términos que verdaderamente son la naturaleza de Dios,
que nos enseña que Él existe. La naturaleza, cuando usted mira una mariposa y mira los colores, y que no solamente es un tipo de mariposas, sino que son enormes cantidades de diferentes géneros de mariposas, pequeñas, grandes, unas quizás más lisas, otras más peluditas, etcétera, ¿verdad? Y usted puede ver cómo Dios es inmenso en ello. Y pudiéramos hablar, ¿no?, de diferentes especies. Las flores, por ejemplo, usted se ha detenido a ver en alguna ocasión colores tan bonitos, ¿verdad? Como una semilla fue solamente puesta en el suelo y usted le puso agua y creció, y la flor salió exactamente igual que la otra semilla, muy parecida. ¿Y de dónde extrae los colores? Hermanos, el aroma de las rosas. O sea, cuando profundizamos en todas esas cosas, mis hermanos, vemos la gran naturaleza, la madre naturaleza. Y algunos, no, es Dios mismo, es Dios sosteniendo el universo mismo. Entonces, la misma naturaleza nos indica que Dios es real, que Dios es fiel. Un tercer argumento para Dios viene de la estética. ¿Y qué piensa usted cuando escucha esa palabra, estética? El salón de belleza, ¿verdad? Eso es lo que significa. Estética es belleza. Entonces la belleza, ¿por qué? Porque en todo hay belleza, todo lo que Dios hizo. La gente dice, debido a que hay belleza y debido a que hay verdad, tiene que haber en algún lugar del universo el estándar sobre el cual la belleza y la verdad están basados, ¿verdad? No en los parámetros que el hombre ha puesto. Yo sé que hoy día hay certámenes de belleza, ¿verdad?, tanto de mujeres como de hombres. Pero ¿quién puso esos estándares? El hombre. La mujer tiene que tener cierta estatura, ciertas medidas, hasta color, y bueno, no sé qué tantas más cosas califican, ¿verdad? Pero son parámetros que el hombre ha puesto. Si Dios hizo al hombre perfecto, yo quisiera saber cómo era Adán, ¿verdad?, o Eva. Pero a Dios no le importaba tanto, yo creo, cómo nos veíamos por fuera, sino más bien por dentro. Bueno, pero todo lo hizo Dios perfecto. Yo pensé que nunca me iba a casar porque era muy feo, según yo, ¿verdad? Pero pues Dios hizo algo en los ojos de ella que pudo verme con belleza, o no sé. Entonces, está el argumento también volitivo, que tiene que ver con la voluntad. Debido a que el hombre enfrenta muchas opciones, debido a que el hombre tiene la voluntad para tomar esas decisiones, elegir, ¿verdad?, elegir hacer decisiones, debido a que hay una capacidad para que el hombre exprese una voluntad para tomar esas decisiones, elegir debido a eso. Entonces, para que el hombre exprese una voluntad individual, debe haber una voluntad infinita. La Biblia dice que nosotros fuimos creados, ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es un ser personal. Si nosotros somos un ser personal que nos podemos comunicar, entonces Dios es un ser personal. Después está el argumento de la moralidad. Hermanos, el mismo hecho de que conocemos lo que está bien y lo que está mal sugiere la necesidad de un estándar absoluto. Por ejemplo, la Biblia dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios. A mí me preguntaron hace muchos años, ¿verdad? Y me decían, oiga, pero la Biblia dice que todos, podemos llegar al cielo a través de Jesucristo. Pero ¿qué con aquellos, verdad, que nunca les llegó y murieron? Los antepasados, los que están allá, ¿cómo les llaman? Los indígenas, las tribus o las naciones que nunca han conocido. Entonces, ellos, si nunca tuvieron el privilegio de escuchar cómo van a ser salvos, yo le dije, bueno, lo único que yo le puedo decir es que yo conozco la palabra, ¿verdad? He hecho mi decisión, y la decisión de ellos, pues Dios la conoce, porque Él es Dios. Él sabe cómo los va a juzgar a ellos. Yo no puedo darle una respuesta, porque en realidad la Biblia no nos dice cómo van a ser juzgados ellos,
Pero la Biblia sí me dice que Dios puso en nosotros su palabra, dice que está en nuestro corazón, cerca, dice, está de tu boca y en tu corazón la palabra. Y entonces la palabra nos dice que si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Y entonces el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Él forma sus propias leyes y hay tribus que ellos tienen sus propias leyes que quizás para nosotros nos parecen que son muy exageradas o muy estrictas o no sé, ¿verdad? Pero ellos tienen sus leyes, se rigen por algo que saben que definir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que no se queman entre ellos mismos, o sea, no hacen cosas como esas. Claro que, bueno, no vamos a meternos tanto en ello. Pero un hombre dijo en una ocasión, bueno, tengo un amigo que no cree que existe lo que es correcto y lo que no es tan correcto, ¿verdad? Lo que está correcto y lo que está mal. Él dice que no hay manera absoluta de lo que está bien y lo que está mal. Y él dijo, y este que estaba diciendo eso dijo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Y le dice, bueno, usted nomás tome una ametralladora, bonita ilustración, ¿verdad? Y haga algo terrible, dice, como simplemente vaya por ahí en una escuela y mate a muchos niños con la ametralladora. Entonces, digo, bueno, ¿está bien o está mal? Por supuesto que el sentido común nos dice que está mal, ¿no es cierto? Entonces, un hombre, dice, sería tan torpe absoluto si no reconociera ese punto, que hay algo que está bien y algo que está mal. Y hay un estándar. ¿Quién lo estableció? Dios. Y si hay algo que está bien y algo que está mal, entonces en algún lugar hay un estándar, hay un orden. Dios dijo, no matarás. Entonces, si hay algo que es estándar, entonces más vale que nosotros descubramos que ese estándar ¿está bien o está mal? Y pudiéramos entrar en el argumento de la cosmología. La cosmología, ¿verdad?, es el argumento de causa-efecto. Todo lo que hacemos, aún nuestras actitudes, tienen un efecto en el cosmos, en el universo, en la tierra, en el ambiente, en el mundo. Usted tiene mala actitud y usted va a cosechar por esa mala actitud. Usted hace una mala acción y usted va a cosechar por esa mala acción. ¿Se da cuenta? Aún nuestras decisiones llevan una consecuencia, ¿verdad? Causa, efecto. Son leyes espirituales que existen. Entonces, en la cosmología, ¿verdad? Causa, efecto. Solamente hay dos perspectivas en el universo. O es Dios o no es Dios. O sea, o Dios es o no hay Dios, o Dios no es. Entonces si Dios no es, entonces tenemos algunos problemas. ¿Por qué? Porque la ecuación, ¿verdad? La ecuación dice que acerca de Dios, nadie por nada equivale a todo. A ver si me entienden. Usted ve el universo y dice, nadie por nada equivale a todo, pero lo que sí va a coincidir es que alguien por nada equivale a todo. Es decir, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que por fe creemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve, lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía, y en eso hay mucho más sentido. No puede ser que de repente de la nada pudo haber todo. Por supuesto que no. Tuvo que haber habido alguien que provocó, ¿verdad?, que de la nada existiera todo. En eso se resuelve esa ecuación. Entonces, alguien por ejemplo, la causa del movimiento perfecto debe ser poderosa. La causa de la complejidad debe ser omnisciente. ¿Quién lo ve todo? Dios. La causa de la conciencia debe ser personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos esa conciencia. La causa del sentimiento es emocional, ¿verdad? Y emocional hemos estado algunos en estos días muy emocionales, causada por los sentimientos. La causa de la voluntad de ser
volitiva, ¿verdad? Que viene, Dios es volitivo. La causa de valores éticos, eso viene de lo moral, ¿verdad? El ser ético, el tener respeto, ¿verdad? Por todas las cosas que hacemos de una manera profesional. La causa de valores religiosos, eso debe ser espiritual. La belleza debe ser en sí mismo estética. De la justicia debe ser santa, la rectitud debe ser recta, el amor debe ser amorosa y la vida debe estar viviendo. Entonces lo único que necesita hacer es ver lo que tenemos en el mundo y verlo con cuidado, y verá que debe haber, escuche bien, debe haber un Dios que es infinito. Debe haber un Dios que es eterno, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, personal, emocional, volitivo, moral, espiritual, estético, ¿verdad? Y cumple con todo eso. Es santo, justo, amoroso, viviente, y todo está ahí. Usted toma la Biblia y la Biblia sustenta cada parte de todo eso que Dios es. Dice usted, bueno, para que un hombre crea que Dios no es, tendría que ser bastante ignorante. Porque creo yo que si hubiese un avión lleno de ateos y le dice que ese avión perdió los dos motores o los que tenga, ¿verdad? Y que se van a caer, yo creo que los ateos se les quita en ese momento. Pero, ¿sabe? La Biblia nos dice claramente, en el Salmo 14:1, nos dice que dice el necio en su corazón, mire, y el Salmo 53, verso 1 dice exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, esta es una afirmación necia. Y tristemente hay mucha gente que la ha creído. Entonces, nosotros estamos convencidos de que Dios es, porque no tenemos otra manera de explicar algo. No lo decimos así solamente, ¿verdad? Sino que estamos convencidos de que Dios es. ¿Por qué? ¿Cuántos necesitan a Dios? Todos lo necesitamos. Todos los que hemos creído lo necesitamos. Por eso creemos en Él, porque lo necesitamos tanto. Es como el ateo que finalmente terminó en una posición terrible. Él comenzó a invocar a Dios y alguien le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Invocando a Dios? Él dijo, bueno, si no hay un Dios, debería haber uno para momentos como este. ¿Se acuerdan, verdad? Ese avión que se va a caer. Ellos van a clamar. ¿A quién? No sé. Al primero que se les venga. Si dicen que no hay Dios, entonces en ese momento hasta se pueden inventar uno. ¿Qué pasa cuando hay una necesidad y hay personas que por mucho tiempo usted les ha estado hablando, pero en un momento de necesidad, ¿verdad? Donde ellos no tienen el control y que necesitan desesperadamente que alguien les ayude, ¿a dónde corren? A la iglesia. Vienen a usted porque saben que usted les ha hablado, porque saben que, ¿y qué le dicen? Tú que crees en Dios, tú que estás cerca de Dios, tú, ¿verdad? Entonces a usted lo toman como un intercesor y exactamente lo que somos. Abogamos por ellos delante de Dios para que tengan misericordia. Aquí oramos por mucha gente que no conocemos. Hemos orado por personas que no quieren nada con Dios, pero seguimos orando por ellos. No importa que, ¿verdad? No conocemos su corazón, el único que lo conoce es Dios. Nuestro deseo es que ellos puedan poner su confianza en Dios, y algunos nos atrevemos a decirle, tú también puedes llegar a Él. Y le damos la fórmula, ¿verdad? Y la conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veo a personas que niegan que Él existe. Pero cuando vemos el tipo de vida que ellos viven, todos los ateos filosóficos, ¿verdad? que han existido, que existen hoy día, fueron bien conocidos, pero también después de ver su final, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que terminaron mal. Es una de las cosas más interesantes que se han visto. Fueron hombres más oscuros, temerosos, sin esperanza de lo que, ¿verdad?, de lo que ellos creían. Puedo mencionar muchos de ellos. No voy a leer sus pensamientos porque son muy largos. Hay muchos, pero dentro de ellos está Voltaire. Él dijo esto al final de su vida: saca unos cuantos sabios y la multitud de seres humanos no es nada más que un conglomerado horrible de criminales desafortunados, y el globo contiene
nada más que cadáveres, pensamientos absurdos. Renan dijo, estamos viviendo el perfume de un contenedor vacío. Wells, otro ateo, dijo, no hay manera de salir o de darle la vuelta o de pasar, es el final. Robert Ingersoll dijo, la vida es un velo estrecho entre los montes fríos y estériles de 2 eternidades. Entonces, Mark Twain dijo, muchos hombres nacen, trabajan y sudan y luchan por el pan, se pelean, se gritan, luchan, se esfuerzan por tener una pequeña ventaja el uno sobre el otro. La edad los alcanza, las debilidades los siguen, las vergüenzas, las humillaciones derriban sus soberbias, sus vanidades. Aquellos a quienes aman son quitados de ellos y el gozo de la vida se ha convertido en una tristeza dolorosa. Nunca tuvieron una esperanza, nunca fueron felices. Y sigue diciendo la carga del dolor, preocupación, pero Bertrand Russell también dice que el hombre es el producto de causas que no tuvieron previsión del fin que estaban alcanzando. Todos ellos se equivocaron en todo lo que dijeron. Toda la evidencia a nosotros nos dice que Dios es. Y cualquier hombre desesperado ciertamente buscaría conocer la verdad. Si él supiera que si él no conociera a Dios, él terminaría como uno de estos. Las consecuencias de la fe, mis hermanos, las consecuencias de la fe son muy brillantes. ¿Saben por qué? Porque el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Larry Moore, no sé quién fue, pero en sus últimos días escribió, bueno, fue un escritor, sí sé quién fue, escribió esto, dijo, mi fe nunca ha sido más fuerte, mi esperanza nunca ha sido más brillante, mi cabeza nunca ha estado tan clara, mi corazón nunca ha estado más calmado, mi vida nunca ha sido tan pura, amo a todos, no odio a nadie, mi amor hacia algunos levanta mi alma a la esfera de lo sublime, estoy dispuesto a morir el día de hoy, estoy dispuesto a vivir 1000 años para contar la historia antigua de Jesús y de su amor. Mis amigos son mis más queridos por mí. El asociarme con ellos es más dulce para mí. Mi compasión hacia las almas que están sufriendo es más fuerte. Mi amor por todo lo puro, lo verdadero, lo hermoso, lo bueno y lo sublime, desde el retoño hasta el bebé, hasta aquel de quien todas las bendiciones fluyen, es más verdadero, es más tierno, es más dulce que nunca antes. Él dijo, duermo en paz, sueño con dulzura y me regocijo como nunca. Bueno, no sé si nosotros pudiéramos encontrar un camino, pero es el camino por el que queremos caminar. Queremos sentir algo de lo que éste expresaba en ello. Entonces yo digo que en el cristianismo aceptamos un milagro que es enormemente grande. ¿Y sabe quién es ese milagro? Dios mismo. Cuando decidimos creer que Dios es. Hay un segundo punto. ¿Quién es? Él es. ¿Pero quién es? ¿Quién es este Dios? Él es una persona. Dios es una persona. Él no es una fuerza, no es ¿verdad? Un montón de energías, no es un generador eléctrico, no es algo por el cual es sostenido todo el cosmos, todo el universo. Einstein dijo, sí, sabemos que hay una fuerza cósmica en el universo, pero Él no puede ser conocido. Wrong. Él estaba equivocado. Creemos que Dios es una persona y que sí puede ser conocido. No podemos verlo con nuestros ojos, pero podemos ver todo lo que Él puede hacer. Y una de las razones por las que creemos eso es porque la personalidad siempre debe de venir de una personalidad, y somos personas y tenemos todas estas cosas personales
que constituyen la personalidad y que deben de venir de una fuente que es igualmente personal que nosotros. Sabemos que Dios es personal a partir de lo que la palabra de Dios nos dice, que Él es una persona. ¿Por qué usa Él títulos personales? ¿Verdad? Él es el pastor, Él es el creador, Él es amigo, Él es, ¿qué más podemos decir? Él es llamado en la Escritura un consejero, Él es llamado un padre. Entonces, una persona. Los términos que son usados para identificar a Dios están identificados a Él como persona. No es solo eso, sino que pronombres personales son usados. El hebreo y el griego siempre se refieren a Dios como Él. No como eso, como si fuera alguna cosa, sino como Él, como un ser personal. Dios es una persona y Él es una persona porque Él piensa, Él actúa, Él siente, Él decide, Él se comunica. Y esas son características de la personalidad. Toda la evidencia de las Escrituras indica que Él es una persona. Y toda la evidencia de la creación y de nuestra personalidad indican que venimos de dicha persona porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. A veces cuando lloro, me enseñaron a no llorar. De niño nos decían, sea hombre, aguántese, aguántese como los machos, no llore. Los hombres no deben llorar. Y lloramos por diferentes razones. Y yo digo, yo lloro porque Dios me hizo emocional. Dios puso en mí emociones. Y cuando veo que el Señor Jesucristo lloró, y yo creo que cuando Él estaba orando encima o diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, yo creo que Él estaba llorando. Lo estaba diciendo con sentimientos porque Él vivió en esta tierra. Entonces, nuestra personalidad indica que venimos de dicha persona, creados a imagen y semejanza de Él. Ahora, ¿cómo definimos su persona? Le definimos solamente en esos tres términos. Número uno, Él es espíritu. Dios es espíritu. La Escritura nos dice que en el Antiguo Testamento Dios dice que no es hombre. Número 23, 19, Dios es un espíritu. Y en Juan 4, 24 Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Dios es espíritu, un espíritu, dijo Jesús en Lucas 24, 39. Un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Dios no es un cuerpo. Pero dice usted, pero la Biblia dice que sus ojos miran la tierra. O sea, como si Dios tuviera ojos para vernos. Déjeme decirle que en la Escritura muchas veces nos va a hablar en el modo que nosotros podamos entender. ¿Qué dice usted cuando sale el sol? Ya salió el sol. ¿Y en realidad salió el sol? El sol siempre ha estado donde mismo. No decimos, oh, ya giró la tierra. Ya salió el sol. Son expresiones que usamos. Es para que nosotros podamos entender. Dice que Dios mira sobre la tierra, pero no es que Él con sus ojos físicos esté mirando la tierra, sino que Él mira la tierra, tiene cuidado de la tierra, porque Él está en todos lados. Él atiende toda su creación. Él viene absolutamente todo lo que hay aquí. Entonces, dijéramos, Dios ve la tierra con sus ojos, nosotros no entenderíamos eso. Entonces no hay sentido decirlo. Cuando decimos, si Dios oye, usted inmediatamente asume que Dios tiene oídos para escucharnos, como si fuera un ser así en un cuerpo. Pero no es en términos humanos. La Biblia simplemente se acomoda a eso, pero no exageramos, no exageremos, ¿verdad? Y hagamos de Dios un hombre como algunas de las sectas lo han hecho. Se da cuenta que hay muchas personas que quieren entender a Dios o enseñan acerca de Dios como nosotros, como si fuéramos humanos, como si Dios fuera un humano. En algunas partes de la Biblia habla
por ejemplo, que Dios nos cubre con sus plumas y no por ello Dios es un águila, ¿entiende? Entonces son solamente formas de expresiones para darnos a conocer a nosotros que Dios nos protege, Dios nos cuida. Se habla de Él en términos en 1 Timoteo 1:17 y dice como ser el Dios invisible. Ningún hombre jamás verá a Dios, ningún hombre jamás, escuche bien, jamás ha visto a Dios. Juan capítulo 1 verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero ¿quién le ha dado a conocer? Jesucristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios dijo, no hay hombre que me vea y pueda vivir. Yo estoy seguro que Moisés no lo vio. Ningún hombre jamás podría ascender al nivel de ver a Dios. Ahora, Dios se representa a sí mismo en la gloria Shekinah del Antiguo Testamento, en la luz, en el fuego, en aquellos truenos cuando habló con su pueblo. Dios se representa a sí mismo en la forma de Jesucristo en el mundo, y vemos a Cristo, ¿verdad?, diciendo, si me habéis visto a mí, es lo más cerca que ustedes van a poder acercarse, a poder ver al Padre. Juan 14. No podemos ver a Dios porque Dios no puede ser visto. Él es invisible. Él puede escoger manifestarse a sí mismo de alguna manera, limitando su persona, total alguna cosa visible, y al hacerlo, revelarse a sí mismo. Isaías solamente vio en visión su gloria. Aquel templo fue lleno de humo, etc. Pero es todo lo que se ha visto de Dios. Por eso no es la totalidad de Dios. Dios es espíritu. Y me da gusto que Él es espíritu, porque Él también es espíritu omnipresente. Está largo esto que quiero hablar acerca de quién es Dios. La próxima semana veremos que Dios es un espíritu omnisciente, que su esencia está en todos lados, y que hay una diferencia de por qué la Escritura a veces nos dice que Dios ve de lejos y Dios ve de cerca, ¿ok? Pero esto tiene que ver con la sustancia de Dios y con la relación que el hombre puede tener con Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a cerrar este momento en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú te has manifestado a nosotros a través de tu palabra, de aquellos maestros, de aquellos pastores, de aquellos evangelistas, aquellos, Señor, a los que tú usaste para que nosotros llegáramos a conocerte, aquellos que nos enseñaron a través de tu palabra y nosotros pusimos nuestra fe, Señor, y hemos creído en ti. Gracias porque tú te manifiestas a nosotros en todo lo que vemos, en todo lo que está a nuestro alrededor. Nos has creado a tu imagen y semejanza, Señor, y no hay manera de que ahora nosotros podamos creer diferentes. Gracias, Señor, por tu palabra que nos fortalece para cerrar las puertas a todas huecas sutilezas que usa el enemigo, en filosofías, en pensamientos, porque hoy pudiéramos generalizar que hay tanta gente, hay una gran mayoría de personas que si por ellos fuera, tú dejaras de existir, porque ellos han decidido que tú no existas en sus vidas y caminan de esa manera. Pero gracias por fortalecernos a nosotros, Señor, y avivar nuestra fe cada vez que estamos en este lugar. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Este es un día en el que nosotros celebramos la cena del Señor, y quiero invitar a mi hermano Aquiles que tome este lugar. Él nos va a oficiar en esta noche.